Pero cuando el estrés empieza, es cuando llega la hora de la cena. Hay que ponerse las braguitas rojas. Hay que meter algo de oro en una copa. Y hay que cortar las uvas 200 veces, porque como son todas iguales, te equivocas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5. Esta pot la pregunta. 1, 2, 3. ¡Jolín! Las 12 menos. Espera. Chavalín, trae un rotulador, que las voy a numerar como un hebreo. Y usted, madre, quiere venir que se enfrían las gambas. Que esta es otra. Hay que comerse todo lo que está encima de la mesa antes de las 12. ¿Qué? En más, parece que es una prueba de verdad. Pero las 12 menos 10. ¡Qué barbaridad! No me sale, pero... ¡oh! Esto es terrible, porque estamos nosotros agobiados. Pero no es más que poner la televisión y verán un reloj y a Ramón García mostrándonos un reloj y diciéndonos cuando la aguja pequeña esté en las 12 y la grande también son las 12 de la noche. Como todos los días. Entonces baja la velada. Clan, clan, clan. ¡Ting! ¡Esperad! ¡No meted las uvas! Que son los cuartos. ¿Qué son los qué? Que son los cuartos. Ding, dan, dan. Ahora. 1, tan, 2. No, llevan 3. ¿Pero cómo que llevan 3? Sí, bueno, pues yo me meto juntas 3 y ya está. Tan, tan. Ya no puedo más. ¿Qué pasa? Tan, tan. Ay, pues vamos a meter las 4. Bueno. Y cuando llega el final, todos con la boca llena. ¡Feliz año! ¡Felicidades! Y ahora, toda la familia con la boca llena de papas hablando de eso. Entonces, acabas y llama al teléfono.
Y claro, ¿qué vas a ver? Como la calle, noche vieja, siempre hace un frío, ¿qué pela? Pues entras. Y lo que tiene de bueno ese sitio es que ahí te puede pasar cualquier cosa. A mí, un año, estaba yo tan tranquilita, allí tomándome mi cubatita de garrafón, cuando de repente me viene un tío por detrás y me dice: ¡Conga! ¿Y qué vas a hacer? Pues te pones a bailar. En una noche vieja. Esto te lo hace un tío en el autobús y le partes la cara a leches. Pero claro, noche vieja. Entonces, te vas a bailar. Y cuando te das cuenta, resulta que tienes 100 personas pegadas a tu culo. No te queda otra vez. Bueno, pues iba yo con mi conga por la derecha, cuando de pronto me veo venir una coca suicida directamente a mí. ¿Qué hago? Cogí y di un giro brusco hacia la derecha. Siniestro total. 2 heridos leves, una columna de espejitos destrozada y yo con una ceja abierta tirada en el suelo. Entonces, cogí y dije, como me hagan la prueba de la alcoholemia, la hemos cagado. Y entonces me desmayé. Bueno, cuando me desperté, estaba en una sala de urgencias. Alrededor de mí tenían todos los de mi conga. Pues algunos habían venido corriendo detrás de la ambulancia. Y bueno, las urgencias en Nochebuena, señores, hay que vivirlos. Porque si en aquella sala cogía 50, la Seguridad Social ha metido a 150, como el señor de las discotecas. Y claro, como allí también en Nochevieja, el camillero lleva un gorrito de moda, la enfermera un collar de pagazana y el que me está cosiendo la ceja unos dientes de Drácula que te dan una confianza. Y te preguntan, oiga, ¿con qué fue? ¿Con una moto? No, con una conga. Ay, es que los de las congas andan como locos. Cuando salí de allí, yo me quedé a mi casa. Pero como la noche vieja, terminé en un pareto con la hoja, con la ceja grapada. Y le dije al baño, oiga, póngame un chocolate con churros a ese módico precio de 4 euros de nada. Lo siento, pero no nos queda más que Nesquik y unos